Entonces, ¿me dicen si ven las diapositivas? Sí. Perfecto. Ok. Este mes hemos estado tocando el tema de relaciones unos a otros. Hablamos de que es parte del mandamiento más importante, que va de la mano con amar a Dios, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Va junto, no es algo que esté en segundo término. Hablamos de la calidad de las relaciones, de con cuántas personas nos relacionamos y cómo son esas relaciones. Hablamos de que es algo que es importante dentro de lo que dice la Biblia, desde los profetas hasta lo que menciona Jesús. La clase pasada hablamos acerca de las relaciones o el trato entre hermanos y hermanas. Hablamos que la Biblia nos habla que nos tratemos con pureza. Vimos que la pureza no solamente es algo que se encierra en el ámbito sexual, sino más bien tiene que ver con cómo está en cuanto a su limpieza espiritual una persona, y esto tiene que ver con cuidarnos de no pecar, y de la confianza que nos tengamos como hermanos. Obviamente el estarnos cuidando en todas estas áreas, ¿no? Vimos algunos ejemplos de pensamientos engañosos. Hablamos también de no caer en prejuicios ni favoritismos, especificamos qué eran y pues que podríamos caer en estos casos, tanto en las relaciones como hermanos y como hermanas. Hablamos también de la regla de oro, para no prejuiciarnos y para no prejuzgarnos, pues, qué podíamos hacer, conocer bien a las personas, eh, conocer profundamente sus corazones, aplicar la regla de oro, juzgar con justicia y meditar nosotros cómo nos hemos comportado ante los demás. Esto nos llevaba a ver entonces qué sí podemos juzgar y qué no, también lo especificamos. Y y pues bueno, que el hecho de que a lo mejor yo no me sienta mal por lo que hago o por cómo trato a alguien no significa que esté bien. Quien conoce mis motivaciones y el por qué hago las cosas es Dios, pero sí yo me debo autoexaminar para ver si como me estoy comportando es lo correcto, pensando siempre en el bienestar de mis hermanos, de las otras personas. Entonces, ahí se hicieron algunas preguntas y pues bueno, vamos a acabar entonces el día de hoy con un tema que es el postre de todo lo que hemos estado hablando y que se tocó en las preguntas de la clase pasada y que teníamos que llegar a este punto también para tratarlo. Y es, ¿qué pasa cuando quiero más que una amistad? Cuando quiero tener una pareja, cuando me quiero casar. Entonces, vamos a hablar un poco de este tema, que puede ser un poco eh, espinoso al tratarlo, pero ahorita vamos a ver desde qué punto de vista lo vamos a tratar. Entonces, antes de empezar con la clase, me gustaría que me acompañaran una oración. Vamos a cerrar los ojos. Señor Padre que estás en el cielo, te agradecemos la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de estar conectados, de aprender de tu palabra. Y aún, Padre, te quiero agradecer por esta oportunidad de poder hablar de este tema. Te ruego tanto que te quedes con mis hermanos que están escuchando, Señor, que nos ayudes a reflexionar a todos para ver cuál es tu voluntad en nuestras vidas, Señor, en nuestro trato a los demás, Señor, y también en este tema en específico, si nosotros queremos, pues, tener alguna pareja o no, Señor, pero también para poder, pues, hacer y pensar como a ti te agrada, Señor, en toda nuestra vida, en todas las áreas que involucren nuestro pensamiento en nuestra vida, Señor. Gracias, quédese con nosotros, Padre, ayúdame a expresarme con claridad y todo esto, Señor, se lo oro a través del nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, pues bueno, cuando quiero más que una amistad, pues les tengo una noticia. Ay, perdón. Este tema no es un tema que abunde mucho en la Biblia. No hay muchos mandatos respecto a este tema. Hemos visto acerca de la pureza, pero ese es el trato en general, ¿no? No se trata solamente de noviazgos o de situaciones, de si quiero algo más que una amistad.
es algo en general. Cuando buscamos escrituras de noviazgo, son pocas las escrituras que se hablan, ¿no? Y también están influenciadas bajo un contexto y bajo una cultura. Entonces, en este sentido, pues tenemos que considerar eso. Lo que la Biblia nos enseña es a buscar la santidad y aprender acerca del Evangelio. Sin embargo, esto que no tenga, que no haya muchas escrituras al respecto, no significa que la Biblia no nos dé no nos dé principios para tomar buenas decisiones. De hecho, nos da muchos principios para tomar buenas decisiones en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo cuando nosotros decidamos tomar este paso, ¿no? De escoger pareja y pues bueno, si esto finaliza en una unión matrimonial. Eh, Debemos entender que también esto es un factor cultural, el cómo se dan las parejas, el cómo es el trato, fuera de lo que ya comentamos de la pureza, hay un aspecto cultural que debemos de considerar en el momento de relacionarnos y eso sí también lo tendríamos que tratar. Sin embargo, para efectos de esta clase, pues, no nada más lo menciono, pero sí es algo importante que se debe considerar para tratar este tema. No hay un manual ni debería haberlo, de que nos diga en quién debemos fijarnos y cómo cortejar a alguien. Ya les mencionaba, esto es algo que también influye mucho la cultura, nuestra educación y otras cosas, y realmente pues es libre, ¿no? Pero vamos a ver también lo que dice la escritura acerca de nuestra libertad. Este, lo que sí, la Biblia nos llama a elegir y actuar con madurez. Esto es que las decisiones que nosotros tomemos deben ir respaldados de la madurez que nos dice la Biblia. Y esto implica reconocer características de alguien que busca la santidad y características de alguien que no la está buscando, porque la Biblia nos llama a ser santos y obviamente para poder para poder cumplir con eso, nuestra pareja también debe buscar lo mismo y debemos aprender a diferenciar. El hecho de que alguien pertenezca a la iglesia no significa necesariamente, ojalá si fuera y esa es la expectativa, pero no significa que busca la santidad. También el no dejarnos llevar por nuestras emociones y sentimientos. La Biblia nos enseña que podamos tener este dominio propio, este control sobre cómo reaccionamos ante nuestras emociones y que no nos dejemos llevar. Digo, al final vamos a sentir cosas, ¿no? Es inevitable, es parte de nuestra naturaleza humana, pero el qué hacemos con esas cosas sí lo podemos controlar y la Biblia nos llama, es parte de la madurez, el saber controlar qué hacemos con esas emociones. El reconocer también las consecuencias de nuestras decisiones, inclusive antes de que tomemos esas decisiones, que si yo decido algo, sepa hacia dónde me va a llevar esta decisión. Va de la mano también con no dejarnos llevar por nuestras emociones y sentimientos, pero sí es importante ver las consecuencias y no ser ingenuos, ¿no? Como que no pasa nada si yo hago esto, si platico esto con tal persona, si no hago, si hago tal cosa. O sea, hay que reconocer las consecuencias de todo lo que hagamos, digamos y pensemos. Eh, Otra cosa que caracteriza a alguien maduro es reconocer que es nuestra decisión quién será nuestra pareja de vida. Si así lo decidimos, hay quien lo ha decidido que no y es respetable e inclusive la Biblia habla que es un don. Es un don esta parte del celibato, esta parte de la soltería y hay quien lo tiene, ¿no? Realmente no es, yo, la vez pasada mencionaban comentarios de que a lo mejor eran despreciados los solteros por algunos matrimonios, y esto es incorrecto, ¿no? Si en dado caso es así, pues bueno, yo lo que les aconsejaría es platicar con esos matrimonios y hablar las cosas bien, ¿no? Cuando hablemos con alguien, paréntesis, cuando hablemos con alguien siempre hay que aplicar la máxima de hay que hablar, hay que hablar de manera que la persona que nos esté escuchando nos quiera seguir escuchando. Y hay que escuchar de manera que la persona que está hablando quiera seguir hablando. Entonces,
va acompañado con lo que hemos hablado del amor, de la regla de oro, a manera de que nosotros podamos ser amables, no seamos combativos, no seamos, no estemos ahí como tratando como si fueran nuestros enemigos, discípulos que a lo mejor están equivocados en algunas ideas, ¿no? Entonces hay que tratar las cosas con esa premisa. Y pues bueno, fueron parte de las cosas que salieron la clase pasada, pero sí, es nuestra decisión. Regresando al punto, perdón, me fui un poco por otro lado. Regresando al punto, es nuestra decisión qué va a ser nuestra pareja. A mí me tocó a veces hablando con algunos hermanos, sobre todo hermanas, que ellas tenían la idea de que Dios les tenía preparado a alguien muy especial como su media naranja, la persona que los iba a completar y que con eso ya en el momento oportuno iban a tener, iba a pasar, y si no pasaba, pues era de Dios. Lo cierto es que estudiando la Biblia, no hay algo que refuerce esto. Hay escrituras sacadas fuera del contexto que a lo mejor hace que nos confundamos en esta idea, ¿no? Como la de Salmos, ¿no? De que Dios va a cumplir nuestros deseos más profundos, pero no se refiere a eso. Entonces, la verdad es de que lo que yo he aprendido y lo que he visto es de que es nuestra decisión. Nosotros decidimos si queremos tener pareja o no. ¿Y quién va a ser nuestra pareja? Eso no se lo dejamos a Dios. Y esto conlleva algo muy importante, y es que no es responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad. Que asumamos esa responsabilidad de que nosotros somos los que elegimos pareja es un gran avance, y ahorita lo vamos a ver. Ok, creceremos hasta ser en todo como Cristo. Eso es lo que nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 14. Vamos a leerlo completo. Dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad en amor, eh, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Aquí hace una distinción, Pablo, en cuanto a personas que son como niños y que dice características de quienes son así, inmaduros, eh, y de quienes son maduros, ¿no? Voy a insistir, la Biblia nos lleva a decidir con madurez y ese es un tema que va muy relacionado con esto. La madurez es algo que se espera de quien es parte de la iglesia, de quien es parte del cuerpo de Jesús. Para elegir pareja lo debemos de hacer con madurez. Ya ahorita lo platicábamos. Alguien inmaduro, ¿cómo lo describe esta escritura? Lo describe como que es alguien crédulo, alguien que cambia de opinión con facilidad, no tiene discernimiento y se deja engañar. Esto es importante, no es que el engaño sea muy complicado, sino más bien es que no se ha preparado a manera de que es fácil que lo engañen, se deja engañar. Entonces, estas son las características de alguien inmaduro. Y esto nos lleva a reflexionar un poco en nuestro trato hacia los demás, cómo nosotros, pues si nosotros creemos en esto, ¿no? Si somos crédulos, si cambiamos de opinión con facilidad, o yo también lo diría, si yo, cuando yo era joven y era inmaduro, algo que me caracterizaba era mucho porque también yo me enfocaba en una persona, me llamaba la atención, pero después pasaba algo y después me llamaba la atención otra persona y así iba cambiando, ¿no? Era como un comercial que salía antes de Bubulubu, ¿no? Que estaba el chico así como, mi primer amor es especial y demás y demás. Después veía otra chica, el primer amor y así. Pues bueno, así es alguien inmaduro y así era. Tenemos que ejercitar esto, el discernimiento, no dejarnos engañar. La Biblia nos habla un poco de que es algo que nos corresponde a nosotros. La madurez, como lo describe aquí la escritura, es vivir la verdad con amor. Es vivir la verdad con amor. Y esto es muy profundo. Me gustaría toda una clase desglosar este término, pero no por cuestión de tiempo vamos a avanzar. Buscando el objetivo de la santidad. ¿Qué es la santidad? Básicamente es ser como Cristo. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que creceremos a manera de ser cada vez más como Cristo, a llegar a la plenitud del cuerpo, que es la iglesia, y que cada uno esté en su función de acuerdo a lo que le corresponde. Esto nos debe llevar a practicar un poco el discernimiento.
a hacernos estas preguntas en cuanto a nuestras decisiones, si es él o la discípula o discípulo que me interesa tiene el mismo objetivo central, esto es, ¿está buscando la santidad? ¿Está buscando madurar? Eh, ¿Lo demuestra de alguna manera? ¿Has visto ese esfuerzo, esa actitud de servicio, ese buscar tener una relación profunda con Dios, cambios, algo que lleve a ver que realmente está buscando eso? Se ve una progresión en su madurez. Si es un discípulo a lo mejor o discípula que conoces de años, has visto que ha estado avanzando, que a lo mejor tiene 10 años y dices, ah, pues sí, yo lo veo muy diferente, o siempre está estancado en lo mismo, siempre está luchando con las mismas situaciones y no hay un avance. Bueno, eso nos lleva a ver si realmente está progresando en madurez y se está buscando la santidad. También discierne él o la discípula en cuestión, lo que me interesa, es un apoyo, es un apoyo o va a ser un apoyo en que yo sea más como Cristo o será un obstáculo para mi santidad. A veces nos engañamos, ¿no? Como que, ay, no, si tal persona es muy espiritual, yo lo veo sirviendo y veo que ama a Dios. Pero voy a insistir, cuando profundizamos y nos hacemos preguntas, nos ayuda a darnos cuenta si realmente sería alguien que nos ayudaría a crecer en santidad. Inclusive amigos, ¿no? A lo mejor te puedes llevar muy bien con una persona, con un hermano, una hermana. Se llevan muy bien, pero están creciendo, se están ayudando a crecer en santidad, o no, o sea, están igual, se llevan muy bien, pero están igual de estancados, ¿no? Son cosas que se deben y que nos debemos preguntar en cuanto a las relaciones y más cuando buscamos una pareja de vida. Recordemos que la madurez es un proceso que empieza en Jesús. Jesús es quien la da, lo dicen las escrituras, pero en donde la iglesia de Cristo interviene para progresar. O sea, la iglesia sí tiene una intervención ahí para desarrollar madurez. Vean el contexto de la escritura que leemos de Efesios 4, está hablando de la iglesia, del desarrollo de la iglesia, del cuerpo de Jesús. Por aquí la cuestión es, tú, hermano, tú eres la iglesia. Entonces, quien debe desarrollar a los hermanos o quien debe ayudar a que se madure la iglesia, empieza por Jesús, pero también eres tú. Entonces, aquí la pregunta es, ¿estás ayudando en esta progresión o solo buscas madurez sin ser partícipe del proceso? Y esto aplicado en una pareja es importante. A mí también me pasaba, ¿no? En mi inmadurez, yo decía, es que no hay hermanas que sean como Jesús, y criticaba, ¿no? Es que no hacen esto, es que son emocionales, es que no estudian su Biblia, lo que sea, ¿no? En mi ceguera. Eh, pero llegó un momento donde alguien me hizo una pregunta y es, ¿tú qué estás haciendo entonces para que sean así? Yo no, pues no, yo ya quería tener una pareja que ya madura, bien hecha, ¿no? Y ya nada más, yo nada más llegar y ya, aquí estoy, escógeme. No, este, cada uno de nosotros depende que la iglesia y cada uno de los hermanos esté desarrollándose en su santidad. Si nos quejamos de que no la hay, o de que las hermanas o los hermanos son de cierta manera, es porque no hemos hecho el trabajo. Tú ni yo no hemos hecho el trabajo y nos corresponde hacerlo. Entonces, pues depende de nosotros también. Relacionado con este punto, eh, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23, Pablo está hablando acerca de la libertad y de cómo abusan los corintios de esta libertad. Y dice esto, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Con lo que estamos hablando, nos damos cuenta de lo siguiente. Sí, la Biblia nos habla de que nosotros somos libres. De hecho, también era de lo que platicaban la clase pasada, de que hay discípulos que controlan noviazgos y demás, ¿no? Pero más que eso, la Biblia nos da libertad en Jesús. Bueno, Jesús nos da libertad y la Biblia nos los dice. Pero ¿qué vamos a hacer con esta libertad? Pues la libertad es para no pecar, pero además es para aprovecharla. Dice, no, no todo es provechoso.
es para aprovecharla, para que nos beneficiemos espiritualmente, para que avancemos espiritualmente. ¿En qué? Pues bueno, para construir, dice también constructivo. ¿Qué es esto? Pues bueno, que nos estemos equipando, que nos estemos fortificando a manera de ser más como Jesús, de madurar. Esa es la idea de algo constructivo. Eh, Básicamente lo que nos está diciendo Pablo es, pues usen la libertad para ayudar al mismo cuerpo de Jesús, para construir el mismo cuerpo de Jesús, aprovechenla. Eh, y en ese sentido se refiere a esta frase de que nadie busque sus propios intereses, sino de los del prójimo. No sé, esto bajo el contexto que estamos hablando no dice que entonces me olvide de mí mismo y que me olvide de mis necesidades y que nada más me enfoque en los demás como madre abnegada mexicana, ¿no? No, lo que está diciendo es, pues piensa en los demás, te va a beneficiar el que construyas en ellos madurez. No solamente busques tu propia madurez o tu propio interés, también busca el de los demás. Para hacerlo, en nuestra mente debe estar también el beneficio, también es la idea de el interés de los demás o de la madurez de los demás. Debemos de buscar esto en los demás. Esto nos lleva a discernir con las siguientes preguntas. ¿Qué intención es la que predomina en mí cuando busco un noviazgo? ¿Solamente me estoy dejando llevar por una necesidad, así de que me siento solo, quiero estar con alguien y por eso busco una novia? Sí tenemos que pensar en esta parte de la santidad, en esta parte de ayudar, de la madurez. Pero bueno, pregúntate eso, ¿qué intención tienes al buscar un noviazgo? ¿Solo buscas sentirte bien? ¿Solo buscas no estar solo? ¿Solo buscas cubrir tu necesidad? Pues bueno, estas respuestas pueden ser muy reveladoras, pero sí es algo que debemos preguntarnos. Pienso en el beneficio de quién podría ser mi novio o novia. ¿Qué le ofrezco al estar conmigo, al que sea mi pareja de vida? Porque a veces nada más estamos pensando en que me haga sentir bien y estar con la persona porque me siento bien, pero ¿yo qué le estoy ofreciendo a esta persona que va a estar conmigo? Y no me estoy refiriendo a algo económico, que también es importante en el sentido de, pues bueno, pues si vamos a estar juntos, pues por lo menos un lugar donde vivir, ¿no? Y no me refiero a tener una casa, sino pues aunque sea rentar algo, no sé, pero pues sí, estar ahí juntos. Pero esto es en el amplio sentido de la palabra. ¿Yo qué le ofrezco? ¿Qué le ofrezco como persona? Le voy a ofrecer algo, le puedo ayudar a crecer, a ayudar en su santidad, ayudar a que, a que tenga un compañero también de vida. Todo esto son preguntas que también debemos profundizar y contestar. Proverbios. Hay 3 proverbios que están así juntitos, están juntititos y que tienen que ver con este tema. El primero está en Proverbios capítulo 27, versículo 5. Dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Este es un proverbio muy chévere. Nos lleva a entender que es mejor elegir a aquellos que te ayudan y corrigen. Esta parte de reprensión no es que nada más te van a regañar y que te hace sentir mal, sino más bien con esta idea de que te van a decir ahora sí que te van a decir tus verdades, pero con el afán de ayudarte. Esto es parte de buscar la santidad, es lo que hemos estado hablando. Y este mismo proverbio también nos dice acerca de que debemos ser más claros en la comunicación, mejor con, si somos claros en la comunicación, esta parte de reprender con franqueza, de no irnos por las ramas a manera de que a lo mejor no se entiende qué es lo que me quiere decir, ¿no? No, o sea, decir las cosas con claridad, que ser amado en secreto. Eh, eh, para esto, les tengo un ejemplo. Una vez yo estaba haciendo una amistad con una hermana eh, y algo debía haber escrito o hecho que la hermana como que sintió que yo buscaba algo más y me puso esto que les estoy poniendo. Dice, no quiero que pienses que puede haber algo más entre nosotros como que una amistad.
Y al principio pues me sacó de onda, ¿no? Porque así como, ay, a ver, espérate, no, pues apenas estamos conociéndonos y ya como que tú te vas más para allá. Y lo pude haber tomado mal, como que, bueno, exagera o toma las cosas, o toma las cosas muy personales o piensa más allá de lo que realmente son, muchas cosas. Pero cuando lo leí dije, qué chévere, qué bien, qué bueno que desde un principio ella aclare eso. Así nos evitamos los dos el que podamos desperdiciar o tiempo o el que yo piense algo más allá de lo que realmente vaya a pasar. Entonces, y realmente lo que pasó fue que hizo una gran amistad con esta hermana y fue una gran amistad. Entonces, a veces creo que nos hace falta, y esto es parte también cultural, nos hace falta ser más francos, decirnos las cosas tal cual. A veces y también no prejuzgar, porque voy a insistir, lo pude haber pensado mal y decir, ah, pues ya mejor, yo solo buscaba una amistad, ya mejor ni le hablo. No, sino es como, ah, qué buena onda, qué bueno que sea franca. Entonces, creo que debemos madurar en ese sentido y ser más claros en nuestra comunicación. Entonces, este es un proverbio que nos habla de eso. El siguiente versículo, el versículo 6 nos dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Eh, vean, es mejor confiar en aquellos que te dicen tus verdades o que te dicen las cosas con claridad, las cosas como son, aunque no sea agradable para ti, aunque no te haga sentir bien. Es mejor confiar en ellos que confiar en aquellos que te están adulando, que siempre te tratan bien, que no quieren problemas, que es mejor confiar en ellos. Y esto es también un buen indicador para escoger pareja. Ahora, hay una diferencia. A lo mejor dice sí, pero pues es que luego se pasan de francos, ¿no? Me regañan y más que el ayudarme solamente me hace sentir bien. No, se está refiriendo a la escritura a aquellos que te dicen las cosas como son, pero con el afán de ayudarte. Digamos que, como dice un dicho, lo cortés no te quita lo valiente. Cuando tú quieras ayudar a alguien, sí puedes decir las cosas como son, pero eso no quita que seamos amables al decirlas. Entonces sí hay una diferencia ahí también en el cómo. Pero a veces, aunque sean amables, pues te lastima el que sean claros contigo, ¿no? Y eso, pues a la larga es mejor. Y debemos valorar las personas que son así. No confíes en aquellos que quieren quedar bien que solamente quieren quedar bien contigo. Es evidente, ¿no? Cuando yo lo veo con los hermanos, que a lo mejor son con los que más he convivido, cuando les agrada una hermana, pues buscan quedar bien, buscan pues mostrar lo mejor. Es parte del cortejo, ¿no? Es parte a veces de nuestra naturaleza, pero es precisamente es parte de que también podamos discernir de que veamos realmente cómo es la persona, porque en cuanto se acabe el enamoramiento, la persona se da a conocer tal como es. Entonces, algo que nos puede ayudar a discernir esto es fijarnos también en cómo trata a los demás. Les pongo otro ejemplo, también me acuerdo que cuando estaba en universitarios, pues aplicábamos cuando nos llamaba la atención una discípula, aplicábamos la de empezarle a mandar a escrituras, ¿no? O sea, así de la voy a animar con escrituras, ¿no? Y era la manera en que pues, nos acercábamos a ella, ¿no? Pero ya si no veíamos respuesta, y voy a insistir, es parte de mi madurez, era como, ah, bueno, ya animos, ya, así lo dejo. No era algo que yo acostumbraba a hacer, sino lo hacía específicamente con esa intención, entonces, pues, no era algo natural ni noble. Y no digo que esté mal mandarle escrituras a hermanas o a hermanos, sino fíjate precisamente en eso, es algo que hace con los demás, independientemente de que sean discípulas o discípulos, es algo que acostumbra a hacer o solamente lo hace contigo como una manera de acercarte, de acercarse en vez de realmente quererte ayudar o querer ayudar en general. Entonces hay que discernir esas motivaciones y hay que discernir esto de que a lo mejor solamente quieren quedar bien contigo, pero pues, no te están ayudando. Y un último proverbio en el versículo 7 dice, el que no tiene hambre
hasta la miel lo empalaga. Al hambriento, hasta lo amargo le es dulce. Les voy a poner otro ejemplo. Me acuerdo que yo cuando era soltero y vivía con un hermano, una vez pues tenía hambre, pero me faltaba mi despensa. Dije, pues aprovecho y hago mi despensa. Entonces, fui a comprar la despensa y cuando regresé traje puras cosas así dulces que nunca como, ¿no? Traje un jarabe de chocolate, 2 botes de mermelada, frutas que nunca como y demás. Entonces, el discípulo que vea conmigo se me queda viendo así como, ¿y ahora por qué trajiste esto? Digo, pues es que se me antojó, todo lo que veía se me iba antojando. Y me dio un gran consejo, me dijo, nunca hagas despensa si tienes hambre. Y yo así como, sí, tienes razón, porque muchas cosas de las que compré se echaron a perder. No me las comí. En ese sentido va el proverbio. A veces nosotros tenemos esta necesidad de estar con alguien, de no estar solos. Y esto nos lleva a no elegir con discernimiento. Entonces, básicamente, el primero que nos guiñe el ojo, esa es la persona. Me trató bien, esa es la persona. Se cruzó en mi camino, esa es la persona. Dios lo mostró, lo puso enfrente de mí, porque esa es la persona. Pero mucho de esto revela que tenemos hambre. Ahí está un libro, ¿no? Hambre de hombre o hambre de hembra. Fuertes declaraciones, ¿no? Pregúntate esto, ¿eliges por necesidad más que por amor? ¿Realmente quieres tener un noviazgo más por necesidad que realmente por amor y por todo lo que estamos hablando? Quien actúa con hambre no es capaz de discernir correctamente. ¿Por qué quieres tener novio o novia? Eh, Hay una escritura que se menciona cuando a veces alguien se fija en alguien que no es parte de la iglesia, que es 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, que a mi entender creo que ha sido malinterpretada y me gustaría leerla y explicarla y explicar por qué. Dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Pues bueno, esta escritura no es una cuestión de que si la persona pertenece a una congregación o no. Más bien es una cuestión de si esta persona es parte de la iglesia y busca lo que dice en estas escrituras, en estos contrastes que está poniendo. La persona en la que te fijas busca la justicia. Ya la vez pasada hasta pusimos un video de justicia, ¿no? Es hacer lo correcto y ayudar a los demás. ¿Es así la persona? ¿O es egoísta y es injusta? ¿Busca luz? Esto es, de acuerdo a lo que la Biblia nos ha enseñado, es estar totalmente expuestos, no ocultar nada. Es el contraste con los que están en las tinieblas, ¿no? Que realmente buscan hacer las cosas en lo oculto. Esta persona le gusta ser transparente, eh, exponerse, inclusive si ha pecado, busca santidad, ser como Cristo, busca una fe en la verdad, conforme a lo que dice la Escritura, se prepara bien en lo que dice la Biblia. Son cosas que está hablando aquí de no formen yunta, un yugo, una relación así íntima de caminar juntos, de vida, con personas que no sean así. Bueno, obviamente si tú lo buscas, ¿no? Si tú buscas lo mismo, si no, pues bueno, ahora sí que ciego con ciego, pues ya los dos están en el hoyo. Por eso discierne, tú buscas estos 4 aspectos, tú los estás buscando o nada más estás así como que, ay, pues aquí llegué porque me tratan bien. No, es algo que debemos buscar como discípulos. Quien te interesa, busca estos 4 aspectos. ¿Crees que tendrás armonía y comunión? En lo esencial, si tú buscas estos aspectos y quien te interesa, ¿no? Vean estas palabras que son importantes, armonía y comunión. Si tú estás con una persona o buscas una relación con una persona que no está que no busca estos 4, y ahora estoy diciendo buscar, ¿por qué? Pues obviamente es un proceso, ¿no? No todos ya son como Cristos, pero si tú lo estás buscando, ya vimos que es un proceso que lleva una progresión y que hay una intención detrás, hay un compromiso detrás. Pero si ni siquiera lo están buscando,
pues bueno, vean esto, ¿no? No habrá armonía entre alguien que sí lo busca y no. Y a veces nos engañamos con ideas como este tipo de preguntas, ¿no? De, ¿crees que tu amor, crees que con tu amor tu posible pareja pueda cambiar? A veces decimos, no, pues es que no es espiritual, pero con mi amor va a cambiar la persona. Eh, bueno, la otra pregunta va de referencia a esto. ¿Hay algún respaldo bíblico para pensar así? Y hay que discernir entre tener compasión y amar a nuestro prójimo con que sea nuestro compañero de vida. Creo que aquí sí hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué lee las escrituras? Realmente algo que yo he encontrado es que la mayoría de las escrituras nos habla a prevenirnos de tomar decisiones así y de que no, pues nos estamos engañando. Ahora, si alguien ya se casó con alguien que no busca esto, pues bueno, sí, la Biblia nos llama a amar, ¿no? Pero las consecuencias de tomar decisiones así a veces son muy fuertes. Yo que ya he estado conviviendo con más matrimonios de todo tipo, ¿no? Matrimonios que se conocieron en la iglesia, llevaron bien su relación y se casaron, hasta matrimonios que para casarse se fueron de la iglesia o para o llegaron ya casados. Y algo que he visto es de que ya es muy difícil, son muy difíciles las consecuencias de no prevenir este tipo de cosas, de buscar ya a alguien que ya esté en esta sintonía de buscar también lo mismo. No hay armonía, no hay comunión la ayuda es muy difícil cuando son este tipo de casos. Entonces, ustedes están en buen momento para evitarlo. Vamos a acabar con esta escritura. En Proverbios 27, versículo 12 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Esta palabra de prudente también se traduce como astuto, sensato. Se refiere a alguien que de antemano ve las consecuencias y decide con lo que ya vio. Se refiere a personas que son experimentadas y no porque tengan muchos años de vida, sino más bien porque han escuchado con atención a los demás y porque han observado el ejemplo de los demás. Aprenden escuchando y observando. Entonces aquí la reflexión con lo que estamos hablando es, ¿tú cómo vas a elegir? ¿Con prudencia o con inexperiencia? ¿Tomarás en cuenta lo hablado en esta clase? Pues bueno, ahí les lanzo estas preguntas. Pues hermanos, busqué hacerlo lo más resumido y lo más corto para llegar a un punto de preguntas y comentarios. Aquí se pueden aplicar la de más que una pregunta, es un comentario de este tema, porque sé que es un tema muy amplio y sé que es un tema que involucra mucho este ministerio. Entonces, la vez pasada surgieron varias dudas, hay algunos comentarios que ahorita pues podríamos aprovechar también en ya aterrizar un poco más. Obviamente lo que creo que pues este tema da para muchas sesiones más, pero bueno, vamos a aprovechar los pocos minutos que tenemos para hablar un poco más de